buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y este es nuestro programa que cada día, gracias a Dios, escucha más gente, pues se precia de luchar contra la leyenda negra, de luchar contra los enemigos de España en el plano cultural, porque por desgracia durante varios siglos pues nos han ido ganando por la mano muchas veces no porque ellos sean mejores, sino porque los españoles que tenían que defender a España y a la hispanidad, pues han estado un poquito así como parados. Y bueno, entre los que ahora no están precisamente parados, sino que están haciendo un gran trabajo para levantar esa batalla cultural y que con un poco de suerte y mucho de trabajo podamos ganar, está el invitado de esta noche que creo que es difícil presentar por lo conocido que ya es. Buenas noches, don José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues encantado de tenerte aquí porque creo que eres la persona más adecuada para que nos ilustre de varias cosas. Y de lo primero que nos vas a ilustrar es de ese libro que presentaste recientemente, que yo ya he hecho eco de él en las diversas emisoras en las que emitimos y que creo que es una base fundamental para empezar a entender muchas cosas. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Cuándo ha salido? ¿Y qué pretendes con él, Alberto? El libro se llama El Sacro Imperio Romano Hispánico. Salió el 30 de noviembre, lleva un Ujú. poco más de un mes en librerías. ¿Y qué pretendo? Bueno, pues ya sabes que no es mi primer libro, de hecho es el cuarto libro de una saga que empezó ya hace 7, 8 años Ujú. con la conjura extendida contra España. Y lo que me he dado cuenta, lo que ahondando en la profundidad de la leyenda negra, es entender por qué tuvo éxito y cómo tuvo éxito. Entonces, la guerra cultural, estamos en una guerra cultural, aunque muchos insistan en no quererse darse cuenta. Una guerra cultural que contra lo hispano lleva ya 5 siglos, tiene las artes muy trabajadas. Nosotros acabamos de empezar prácticamente a hacer frente a este fenómeno. La guerra cultural tiene 3 dimensiones. El relato, la guerra de los nombres, quien denomina, domina, y la guerra de las imágenes. Entonces yo he querido ahondar un poco más en esos 3 aspectos y fundamentalmente en la imagen, por supuesto, y en los nombres. También el relato, todo está unido. Los nombres, fíjate, algo tan curioso como que el territorio que nosotros descubrimos, conquistamos, nos encontramos, ¿no? América, no le pusimos el nombre nosotros. Esto no es baladí, poner nombres una función de los dioses, dice Fernández Armesto, que denomina domina. Bueno, pues ¿qué pasa? Que el imperio español, para mí, el imperio más glorioso de la historia, y lo explico en el libro, y toda empresa, toda empresa tiene un deber haber. Todos lo sabemos, ¿no? Por supuesto, no se puede decir que una empresa de 300 años no tenga o más, así que dura hasta V Filipinas, no tenga sombras. Hombre, evidentemente, somos humanos. Pero lo que yo defiendo es que el imperio hispánico es la construcción política con mejor saldo neto de la historia. Para mí es una de las cimas, si no la cima de la civilización occidental. Y lo fundamental es que, ¿por qué? Porque fuimos los herederos, los reales herederos del Imperio Romano, no otros, no otros, y lo demuestro en el libro, ni los germanos, tampoco eran germanos. Se dice que los herederos de los romanos fueron los bárbaros. Curioso, curioso. Pero lo tragamos, lo tragamos. Esto es como a Coca-Cola, oye, que al principio era un jarabe negro para curar enfermedades y hoy es la chispa de la vida. Lo tragamos. O sea, el arte de la propaganda es maravilloso. Convierte cualquier cosa en cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, los herederos fuimos nosotros, y no solo herederos, es que fuimos más allá, no solo territorialmente, porque claro, el Imperio Romano está reducido al Mare Nostrum. Nosotros fuimos de los 2 grandes mares, y fíjate tú, Felipe II dijo aquella frase de el orbe no es suficiente, es decir, inauguró la carrera espacial. Me doy cuenta que ya, claro, no, descubrimos lo que era el orbe, que ante entonces no se sabía. Eso es maravilloso, es el acontecimiento más importante de la historia, que no lo pudieron hacer los romanos. Nos sentimos geográficamente, pero también cualitativamente, porque en todas las aportaciones del Imperio Romano, y lo vemos en el libro, derecho, filosofía, ciencia, tecnología, economía, Ujú. infraestructuras, o sea, los acueductos más grandes de la época y de la historia están en América, hechos ¿por quién? Por los hispanos.
plata que se quedó allí, como las catedrales, como los puertos, como los caminos, como los barcos, como edificios públicos, como grandes ciudades que son el patrimonio de la humanidad. Es increíble, ¿no? Creo que hay un ministro por ahí recientemente que ha querido equiparar lo que hicimos nosotros, pobrecitos, con lo que hicieron los belgas en el Congo. Es que nadie más hizo eso. Es que la obra civilizatoria fue tan impresionante, y claro, había que cargársela, había que borrarla para que no se dieran cuenta el mundo de que quien realmente crea la ilustración, quien realmente crea la modernidad, quien realmente da un paso plus ultra de lo que era el Imperio Romano, fueron los hispanos y no el resto. Esto había que borrarlo. Y yo lo que hago es intentar recuperarlo. ¿Con qué? Con una marca de prestigio. Fuimos realmente el Sacro Imperio Romano Hispánico. De todo esto que me cuentas, yo he sacado una pequeña conclusión, que, bien, la leyenda negra es algo que empieza a caballo entre el 16 17 por nuestros principales enemigos. Me estoy refiriendo países e ideologías y religiones, porque de todo y en la viña del Señor. Pero el trabajo va más allá, porque precisamente cuando tú hablas de ese sacro imperio romano, hispánico, germánico, eh, esto es una cosa que yo creo que empieza ya en la Edad Media y que precisamente el siglo XVI, al que tú te refieres con asiduidad, es una de las cosas que han borrado, y al borrar el 16, de paso han borrado la Edad Media, para que no haya esa conexión entre nuestro imperio y el imperio romano, ¿no? ¿O estoy muy equivocado? No, es exactamente así. Fíjate que el Imperio Romano tenía cosas oscuras. Esclavismo, y violencia, y tiranía, actos masivas y violaciones masivos a los niños que no reconocía el padre se les exponía, a los expósitos se les trataba, pero todo se ha borrado porque el Imperio Romano se ha construido, se ha convertido en la base legitimadora de todo Occidente. Todo Occidente, también el mundo protestante, también los ingleses, los norteamericanos, todo lo que es Norteamérica se fundamenta en querer decir, somos continuadores de la obra civilizatoria romana. Por eso se crea en Olimpia, por eso el Capitolio, por eso la apoteosis de Washington. Y todo era igualmente Napoleón, igualmente hasta Hitler quería ser sucesor. El Tercer Reich, el primero fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, todos quieren buscar su legitimidad en el Imperio Romano. Por eso el Imperio Romano está protegido. Yo creo que está bien que esté protegido, pero que realmente el saldo neto fue positivo, ¿no? Una obra civilizatoria de la que todos estamos orgullosos, aunque hubo horas oscuras, y yo también destaco en un libro. Ahora bien, eso tiene una entraña falsedad. Para eso hay que falsificar la historia. Porque, claro, esa base se implica borrar al que sí que sucedió, que fue el Islam. Y claro, hay que borrar el siglo XVI y también un poco desprestigiar la Edad Media, de donde venía toda esta obra. La Edad Media pues es una edad un poco oscura para el protestantismo. ¿Por qué? Porque está dominado por el catolicismo. O sea, a partir del siglo XVI, del siglo XVII, lo dices tú, se hace un cambio geoestratégico. Hay que derrotar al mundo hispano. Políticamente, ideológicamente y militarmente. Militarmente les cuesta mucho, hasta prácticamente la paz de Westfalia. Una paz de Westfalia es fundamental, que cambia todo. Fíjate que la base moral, el Imperio Español tiene una base moral, una base moral que lleva a Carlos I a parar la conquista y preguntarse, oye, que si esto que hacemos es legítimo. Nadie más lo ha hecho, porque nadie más ha tenido esa base moral. Esa base moral tenía dos patas. Una, la base católica, claro, el hombre, el emperador, el rey, respondía ante Dios. Y otra, la base intelectual de los neoescolásticos, la recta razón. La recta razón. Todo tiene que estar sometido a la recta razón. Acuérdate que Mariana y otros neoescolásticos decían que era Dios, el poder no venía de Dios al rey, sino de Dios al pueblo. El pueblo lo delegaba en el rey, si el rey recta facies, ¿vale? Si no, lo recuperamos. Esto era revolucionario. Esto es la base de la democracia. Esto es la base del equilibrio de poderes. Bueno, pues esto hay que borrar. ¿Por qué? Porque era hispano. Hay que crear otra ficción de que la democracia, la ilustración, nace en el mundo franco-protestante. En la Paz de Westfalia se sustituye la recta razón por la razón de Estado. A partir de entonces, todo estará basado en la razón de Estado, hasta el día de hoy.
Entonces, en vez del orbe justo, que quería crear Vitoria, el orbe justo, donde todas las repúblicas sean iguales, ahora no tenemos eso. Lo que pasa es que estamos completamente maniatados por la propaganda. Ahora hay 10 países con bombas nucleares que pueden destruir el mundo. Eso se hace entre la de Westfalia y Conferencia de Yalta. Se divide en el mundo, hay 10 países que tienen bombas nucleares, hay 40 paraísos fiscales, casi todos en antiguos territorios o actuales territorios de Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Curiosamente, Francia, Holanda, Francia e Inglaterra no se someten al proceso de descolonización. O sea, la descolonización es terrible, terrible, salvo para dos que pueden tener territorios de ultramar todavía en América. En América, o sea, en el territorio que nosotros, digamos, los primeros, nosotros no tenemos con ningún territorio. Ellos sí, porque son diferentes, son diferentes. Ellos tienen colonias hasta en España, con Gibraltar. ¿Y nosotros qué? Nosotros estamos divididos, separados. Porque, ya te digo, en ese momento que hay un cambio moral, con el cambio de la razón, esta razón por razón de Estado, y la otra que es, el hombre es salvado por sus obras, Dios vigila el comportamiento humano, llega Lutero, hombre de paja de los príncipes alemanes, y dice, no, el hombre se salva por la fe. Haga lo que hagas. Si tú tienes éxito, Dios te apoya. Esa es la base inmoral de todo lo que es la construcción anglosajona, franco-anglosajona, que dura hasta hoy. Y qué bueno, claro, por eso es tan difícil abrir estos temas, porque estamos poniendo en jaque la farsa cognitiva que sostiene al mundo triunfante desde el siglo XVII hasta nuestros días. Bueno, la verdad es que España ha jugado un papel muy importante y sobre todo ha sido el de tratar de aguantar esos 300 años a pesar de lo que tenía enfrente, ¿no? Militarmente por lo menos se aguantó muy bien esos 300 años, pero vamos a ver, el problema es que eran todos contra España, incluido Portugal, que está aquí al lado y que teóricamente debiera de haber estado en el mismo barco que nosotros. Pero realmente, ¿dónde empieza o quién empieza este problema de la leyenda negra? Bueno, la leyenda negra es el nombre, porque por detrás hay muchas cosas, ¿no? La leyenda negra no es solo decir qué malos son los españoles que hicieron esto o lo otro, sino la destrucción económica, logística, ideológica, etcétera, etcétera. ¿Dónde se pergeña esto? ¿Cómo se va llevando a la práctica? Y sobre todo, ¿cómo es posible que seamos los propios españoles los que nos hemos creído esa leyenda negra que es más falsa que un duro con la cara de Popeye? Y yo sostengo, mi libro lo trato de probar, que es difícil encontrar un momento, pero yo identifico a un sujeto que me parece que intelectualmente tiene mucho que ver en el diseño de la campaña. Porque siempre, como dice Villarroca, todo imperio ha tenido su resistencia. Por supuesto, si tú tienes un imperio, pues lo lógico es que se revuelvan los conquistados. Aquí no vino de los conquistados. El indigenismo es una cosa muy reciente. Durante 300 años significa estar encantados de ser vasallo del rey de España, ¿no? Vino de nuestros competidores. Bueno, era lógico, dicen los ingleses, nothing personal, pero como no surge, yo creo que un sujeto muy peligroso, porque era también muy inteligente, y que sí pertenía idea esta tema, es Francis Bacon. Yo digo en el libro, Francis Bacon al principio era un admirador, entusiasta del mundo español. Se queda alucinado. Tú imagínate que hoy cualquier país con el que no se contaba, porque con España no se contaba, estábamos dominados por los árabes, podemos hablar también de lo que es la Reconquista, porque no duró 800 años. Poco tiempo, la frontera de Nava de Tolosa, prácticamente la mitad de España estaba ya cristiana. Lo que se completó en 8 siglos. Es distinto, duró que se completó. Y podemos comparar con lo que pasa con Estados Unidos. Ellos no nacen con el 1776, 13 colonias, un calcetín. Nacen con 1848, Tratado de Guadalupe Hidalgo, un expolio. Pero claro, ellos manejan el relato y dicen, hicimos con el calcetín. Pues no hace un estilo, ya está. Esto es bien. ¿Por dónde iba? Que me he olvidado. Me he olvidado. ¿Qué la pregunta estábamos? Estabas hablando de que hay una persona en concreto que al principio... Francis Bacon. Sí. Sí. Francis Bacon al principio era un gran admirador, y yo cito textos suyos donde se queda alucinado, es como soy una India, un país que nadie contara con él. Pues llega a un planeta que no figura en los mapas, que nadie conoce, y vuelve y hace una ruta de ida y vuelta. Eso fue lo que hizo España. No nos damos cuenta, es la acción más importante y significativa de la humanidad
Ujú. Pero claro, como la hicieron los hispanos, hay que borrarla, o hay que borrarla. Pero claro, llegó a un territorio que no se conocía. Llega, que algo que nadie hacía, porque no se separaban de la costa, por lo tanto tiene una tecnología superior, y vuelve, y ya hay una ruta increíble, y luego hace más la ruta del Galeón de Maní. Impresionante. Bueno, ninguneada. Bien, Francis Bacon era un gran animador, porque lo que hicimos los españoles fue la leche. Que implicaba tener una tecnología superior al resto, un conocimiento superior al resto y una resiliencia de narices superior al resto. Pero claro, después él se da cuenta que, oye, estos tíos son tan buenos que son un problema. Son un problema porque nos van a barrer. Como no les paremos, nos van a barrer. Van a dominar el mundo. Tienen una religión universal, tienen una cultura universal, tienen una capacidad universal. Hay que ir a por ellos. Hay que ir a por ellos. Entonces convence a Isabel I para hacer, no lo era, su enemigo a España. Cuenta que Isabel I casi se llega a casar con Felipe II. Y Felipe II se portó muy bien con ella cuando estuvo allí de rey. No eran tan enemigos, simplemente por razón de Estado, ya entonces lo impone a la moral. Hombre, hay que acabar con estos antes de que se nos coman. No les vencían en el campo de batalla, lo intentaban, pero nos vencían. Sí, eran la piratería internacional. Todo, las guerra híbrida, sí, crean la piratería internacional porque no les vencen en el frente a frente y crean y empiezan a comprar a todo el mundo. Al Duque Orange, por ejemplo, pues le compran para que sea un agente de esta cultura y él encantado, claro. Van comprando a gente, así ha sido siempre un anglosajón. Que no te compran, si no, luego igual te desprestigian y si no, a lo mejor ya te matan, ¿no? Pero primero te compran. Hay una célebre frase cuando Inglaterra, cuando se une con Escocia, convencen al Parlamento escocés de integrarse en Westminster y tener menos representación de la que les correspondería por población. Y les preguntan, ¿y cómo lo conseguisteis? Les compramos a todos. Compramos a todos. Esa es su técnica. Y eso la gente no se da cuenta, los compramos a todos. Francis Bacon, incluso su obra Novum Organum, es una copia, como sabes, está basada en el Regimiento de Navegación de García de Céspedes. A partir de copia la portada, es impresionante, copia la portada con un par. A partir de entonces la política es clara. Ningunear todo lo que pase en España. Si hay un español, hay un anglosajón o un francés que va a tomar su obra y se lo va a atribuir. En el siglo XVI, ¿quién van a ser los filósofos punteros, los que cambian el mundo? ¿Un español? No, Descartes y Spinoza. Descartes por ser francés, Spinoza, bueno, era un antiguo sefardita, sus padres habían ido de España, evidentemente, pero él era deudor de Francisco Suárez y así lo reconoce. Igual que Descartes, los dos eran deudores del mayor filósofo del siglo XVI, junto con Victoria, que fue Francisco Suárez, un filósofo cancelado. ¿Por qué? Por una estrategia metodológica que yo pruebo en el libro. Cuando un español hace algo importante, viene enseguida un inglés y se atribuye su obra y le borra y la aparta. Rocio, Pufendorf, Adams, Hobbes, todos están, no, pero Adams, John Locke, están basados en la obra de los escolásticos, lo aceptan, se borra esa parte y se atribuye a ellos el nacimiento de algo. Y luego hay una cosa muy curiosa, y es que todo esto va a pasar así, hasta el punto de que la Ilustración francesa es el otro punto, desde Francis Bacon a la Ilustración francesa. Ahí hay un refuerzamiento de la leyenda negra. ¿Por qué? Porque los ilustrados, o sea, a cabeza, se llama cortacabezas, ¿no? No mentimos si le llamamos cortacabezas en vez de ilustrados, la luz de la guillotina. ¿Vale? Yo prefiero llamar la luz de las aulas de Salamanca, me parece más lógico, ¿no? Bueno, estos para triunfar tenían que quitarse de en medio a la verdadera ilustración que fue la del siglo XVI, la recta razón, donde la libertad se convierte en categoría jurídica por primera vez. Es decir, la escuela de Salamanca que fue la segunda Atenas, no solo Salamanca, Alcalá de Henares, Coimbra, Évora, las universidades americanas, fue una red global de universidades, fue un siglo XVI impresionante, había que borrarlo. ¿Qué hacen para borrarlo? Eres la Edad Media. Eso es la oscuridad. ¿Por qué? Por ser católicos y por ser monárquicos. El catolicismo, ellos son ya teos, teístas, Robespierre, el catolicismo es la oscuridad, y la monarquía también. ¿Por qué? Porque ellos se rebelaban contra la monarquía. Pero curiosamente, no critican al Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué? Porque son sus aliados. Y también eran políticos, también eran católicos parcialmente, la mayor parte eran protestantes, claro está,
pero no se meten con el Sacro Imperio Romano Germánico. No, el mal es la oscuridad española. Y todos los ilustrados a los que los intelectuales españoles en un 80% adoran acríticamente son hispanófobos. Ujú. Bueno, tú sabes que en España hay dos vicios. Si eres de derechas, adoras a los anglos, y si eres de izquierdas, adoras a los franceses. Todos, ninguno adora a España, claro. Entonces, bueno, tú me decías, ¿y por qué lo hemos asumido? Bueno, ahí es un elemento muy interesante que daría para otro libro. Yo hablo aquí de la historioterapia, ¿eh? La historia es No, terapia también. Como seguro que lo tú, estás preparando ese libro. Me juego. no, estoy en ello también. Sí, no, pero yo en este libro ya hablo de historioterapia porque, como Lumarinov, acuérdate, más Platón, menos Prozac, dijo, bueno, la filosofía es en el fondo, es un arte también antes de la psicología, pues ya hablaba de la salud, de cómo vivir bien, ¿no? La historia es nuestro software mental. El relato colectivo es nuestro software mental. Por lo tanto, afecta directamente a la salud mental. Si tú vives en una comunidad de baja autoestima colectiva, tu autoestima individual va a ser baja. Nos jugamos mucho con esto. Hasta la economía es un estado de ánimo. ¿Por qué no lo hemos creído? Bueno, yo hablo, ¿sabes?, en uno de mis neologismos que he incluido, porque como estamos en una guerra de nombres, es importante, yo creo términos que me parece importante para cambiar el discurso. Uno es el de hispanobobo. ¿Por qué? Porque es la contraparte del hispanófobo. El hispanófobo es el de fuera que nos odia porque somos sus competidores o nos desprecia. Esto es, bueno, normal, en una guerra normal, Pepsi-Cola no va a hablar nunca bien de Coca-Cola y viceversa. ¿Cómo es posible que el directivo de Pepsi-Cola hable mal de Pepsi-Cola? Esto es una cosa ya, esto es surrealista, ¿no? Que es el hispanobobo. El hispanobobo, pues, es una persona que tira piedras contra su tejado pensando que él no le va a dar. Bien, estos son años de manipulación, son películas, son relatos. Le dicen, no, tú para ser moderno tienes que ser anti-español o anticatólico. Para ser moderno tienes que ser protestante. ¿Protestante? ¿Ser arbitrio? ¿Ser arbitrio es la base de toda la dictadura? Bueno, Hobbes y Lutero son la base de toda dictadura, y Rousseau, eso es la base de toda dictadura, eso es la modernidad. Bueno, pues sí, lo crean. ¿Por qué? Porque son bobos, hombre, porque están manipulados de siglos de historia. Entonces están los hispanófobos, y entre medias un grupito de gente que son traidores. Traidores, ¿por qué? Porque están pagados. Es decir, directo o indirectamente, hay muchas formas de comprar a una persona, no solo directamente al dinero, sino permitirte publicar aquí, ser reconocido por tus pares ingleses y te pones, uy, contentísimo, o en Francia, es que he estudiado en la Sorbonne y ya te pones a dar, no es loco, ¿no? Imbécil, ¿no? Pero bueno, es decir, yo como digo, estamos en un modelo de vasallaje colectivo. Fíjate, te voy a dar dos pruebas de ese vasallaje cognitivo, cultural. Uno es, si tú eres un buen cocinero hispano, la cocina hispana es la mejor del mundo, porque trajimos y intercambiamos los productos, no vas a reconocimiento de una academia hispana de gastronomía, no, te pones un neumático francés en la cabeza y estás contentísimo. Otro, si tú haces una película buena, tú no vas a pedir un reconocimiento, 500 millones de espectadores hispanos en español, no vas a pedir reconocimiento a una academia del cine hispana, no, vas a que te den la última estatuilla de los Oscars a la mejor película extranjera y vienes contentísimo porque los anglosajones te han dado una estatuilla. Somos bobos, sí, pero somos 500 años de ser sometidos cultural y colectivamente. No, todo esto que me dices me lleva a pensar que la situación es complicada. Igual que has evaluado, creo que muy correctamente cuál es la situación, creo que también debes de haber evaluado cuál es la situación para solucionarla. Es decir, la solución a todo esto. ¿Cómo crees que debemos actuar para tratar de darle la vuelta a esa batalla cultural con la que nos enfrentamos? Como te digo, hay tres fases, hay tres cosas que hacer. Una es revisitar, como dicen ahora los postmodernos, revisar en nuestra historia, porque nos ha engañado. Eso lo estamos haciendo, cada vez somos más, y estoy muy contento de que esto se está haciendo relativamente bien. Dice Aita, capitán Perú, que hace 10 años perdíamos 10-0, hoy perdemos 6-4. Podemos estar ahí, Sí, obviamente. eso Son no más está mal. poderosos, tienen más, pero estamos mejorando mucho y ya plantamos cara. El enemigo no le sale gratis. Esto es muy importante, sus ofensas y sus afrentas. La otra es, y esto es muy importante, ser consciente de por qué existió la leyenda negra y con qué instrumentos se ha mantenido 5 siglos. Ahí estamos todavía un poco, bueno, en el por qué.
Y en el cómo muy poco se ha investigado. La imagen, por ejemplo, es fundamental ser consciente de cómo se ha metido nuestro subconsciente a través del cine, de los cuentos, de los cómics, en todo, en todo. Y ahí, bueno, hay que plantar cara también. Y claro, está la tercera vía y es, bueno, todo eso está muy bien en el pasado, pero ahora hay que ir al futuro. ¿Qué hay que hacer? Intentar acercarnos de nuevo. Divide et impera o la unión hace la fuerza. El enemigo ha querido dividirnos, enfrentarnos, para que somos pobres y débiles. ¿Qué tiene que hacer una persona sensata? Pues no contrario. Tratar de unirnos, no digo que se crea una entidad política unificada, pues eso es quizás utópico, pero sí dar pequeños pasos, siguiendo el método de Jean Monnet, funcionista que funcionó en la Unión Europea, dar pequeños pasos que den lugar a otros pasos para poder estar más unidos, una unión cada vez más estrecha, que es lo que hace la Unión Europea. Y fíjate, Jean Monnet empezó con el carbón y el acero. Ya muchas reticencias entre los países europeos para unirse. Vamos a poner una cosa que sea neutral, que todo el mundo sea consciente de que está mejor unido, porque así ha sido causa de guerras. Carbón y acero. A partir de ahí, la comunidad de acero y a partir de ahí se va uniendo más. Bueno, para mí, lo que nos debe unir hoy, porque es inevitable, es la lengua y la cultura. Eso no lo discute nadie. Yo hablo con separatistas que me dicen, odio a España. Allá tú. ¿Quieres una cultura de odio? Pues allá tú. ¿Quieres quitar a tu hijo el privilegio de hablar como lengua materna la segunda lengua más hablada del mundo que compartes con 500 millones de futuros clientes? Eso es una estupidez. Nadie lo puede negar. Entonces yo trabajo en el último capítulo del libro en qué hacer para volver a unirnos. Yo hablo de la comunidad hispánica, ¿no? La comunidad hispánica, como fueron las europeas, comunidad hispánica, donde esos 21 países, aunque sigan siendo países, porque eso es inevitable, ya están construidos, pero sí reconozcan que hay muchas cosas que podemos hacer juntos para librarnos del vasallaje político, económico, cognitivo del resto. Y yo pongo 20 medidas, un decálogo y 20 medidas para volver a unirnos. Te he puesto ese ejemplo, la gastronomía. No tiene sentido someternos culturalmente a Francia. A mí particularmente la cocina francesa me parece un bluff, no sé a ti. Y tampoco hay que convertir una cocina de toda la vida en un laboratorio químico. Se puede, sin embargo, recuperar lo que son los mejores, la tradición de nuestra cocina, que es la más rica del mundo. Se nos odia que es la más rica del mundo. Porque trajimos, intercambiamos productos. Creamos la comida internacional nosotros. Y eso hay que recuperarlo con una academia hispana de gastronomía. O te digo en el cine, de unos Oscar, unos Caspiscaras. Por cierto, los Nobel. Es que hay pocos Nobel españoles. Pues sí, hay pocos Nobel españoles porque los dan los anglosajones, los suecos. Pero es que no solo es eso. Fíjate, lo más curioso de todo. Estamos tan contaminados psicológicamente que cuando llegamos, construimos los príncipes de Asturias, supuestamente unos premios, ¿para qué? Bueno, yo digo yo que para premiarnos por premiar a nosotros mismos. Digo yo, ¿no? Pues no premiemos a los extranjeros. Hay un caso y es paradigmático de esta bobería, hispanobobería que nos domina, que es el tema del premio al CRISPR, ¿no? Este es un tema, esta tecnología de manejo de genes, que inventa y descubre un español, un catedrático español. Bueno, pues los Nobel no se lo reconocen a él. Eran dos chicas, que eran mujeres además, norteamericanas, ¿no? Que eran discípulas suyas, que habían aprendido todo de él. Bueno, eso son los Nobel, ¿sí? Son los Nobel que sabes a quién beneficia, a ese mundo, que se siguen siendo el mismo discurso. De vez en cuando premian a algún español en cosas no muy importantes, o sea, si es la super leche y no pueden evitarlo, pero solo de vez en cuando para cumplir expediente. Ellos están ahí para defender un discurso. El mundo anglosajón, franco-sajón, domina al mundo. Ya está. El resto somos idiotas. Bien, pues llega el príncipe de Asturias y vuelve a dar el mismo premio a las dos mujeres extranjeras y no al español que lo creó. Esto ya es, no de psicólogo, esto ya es de servicios secretos. Esto es una cosa muy grave y que te muestra cómo está extendida, sobre todo en nuestras élites intelectuales, por llamarlo de alguna manera, políticas y económicas, el vasallaje completo cultural a lo anglosajón, a lo franco o a lo germánico. Nunca a lo español. Por eso reivindicar cosas como estamos haciendo nosotros nos lleva a que nos insulten, nos desprecien. Bueno, yo con este libro ya hay gente que me ha criticado, claro, son anglófilos. Si eres español, pregúntate un poquito si tú eres español, si esto igual tiene sentido, ¿no? Léete el libro. No. Porque son servidores acríticos de un vasallaje cultural que lleva ya siglos de historia, claro.
Es un verdadero problema lo que tenemos, pero yo quiero ser abogado del diablo, si me lo permites, un momentito. Y es esa unión con esos veintitantos países de habla hispana está complicada porque continuamente están haciendo gestiones para que no exista. Si tú miras ahora el panorama político, económico y cultural de los países, sobre todo iberoamericanos, la situación es caótica. O sea, nos encontramos con cosas contrapuestas como es ese gobierno bolivariano de Venezuela o el actual Milei, que desde mi punto de vista sirve a los intereses de determinada raza más que de determinado ámbito político, etcétera. Es muy difícil, continuamente están haciendo cosas para evitar que podamos hacer esa reunificación, aunque solo sea cultural. O sea, es muy difícil hacer una reunificación cultural cuando tenemos a un Milei, cuando tenemos al peruano o tenemos al venezolano, que son claros exponentes de todo lo contrario. Y luego ya si sumamos a un tipo como el mexicano, el presidente de México, entonces ya es para morirse. Hay que trabajar mucho eso por un lado y por otro lado, no sé si tú estuviste en el momento en que en en Santa Pola se estuvo hablando de estas cosas y Carlos Leáñez, que creo que es un individuo bastante visual, como pueda serlo Pablo Victoria, etcétera, plantearon lo siguiente: señores, si ustedes quieren que esto lo arreglemos, primero ustedes que no son nada más que el 8% y llevan toda la razón del mundo, tienen que arreglar su casa y luego vamos a arreglar la de todos. Lo decías tú hace un momento con los separatistas, secesionistas, mejor dicho, con los secesionistas que tenemos en España. No somos nada más que el 8%, pero es que el otro 92% también está para, para mucho cuidado. ¿Tú crees que podemos lograr algo o los traidores y los pagados nos van a poner muy difícil la cosa? Bueno, yo suelo decir una frase, aunque la película no me gusta, prefiero morir con las botas puestas que con los calzones caídos, ¿no? Esto hay que lucharlo porque estamos en lucha justa. Que veamos el resultado, pues seguramente ni tú ni yo veamos esto vivo, pero no nos podemos permitir cejar en la lucha que es la de vida. Esto es justo y necesario, esto es su única salvación, ¿no? El proceso es muy importante. Estamos empezando. La buena noticia es que hace 8 años nadie hablaba de esto. Nos hemos olvidado, sí, Lleva razón. sí, 8 años. Nadie hablaba de esto. Uno de los primeros libros fue mío, La conjura silenciada contra España. Es verdad que la infofobia de Vira pues, marcó una decisión después, estoy que reconocerlo, y es muy, regalamos todos mucho, porque es más grande. Hace 8, 10 años nadie hablaba de esto. Ahora bien, el enemigo es muy potente, como dices tú. Hay que despertar el mundo hispano, despertar hispanos, otra asociación que está por ahí. Hay que despertar y reconocer que ¿por qué tenemos unos dirigentes tan malos? Porque a nuestros competidores no les interesa que tengamos buenos. Si los hay buenos, o los compran, o los echan, o se los cargan. Es decir, los magnicidios que ha habido en el siglo XIX y XX en España, pero bueno, en América, igual o más. ¿Cuántos se han cargado en América? Cuando había uno bueno, se lo cargaban. Aquí, bueno, nuestros 5, por supuesto. Y si quieres un esa 11M, hay un hilo, y si quieres meter como Sotelo por medio, yo creo que se puede meter todos los grandes magnicidios, ha habido detrás una sombra oscura extranjera ¿qué hacía? Pues cargarse a los mejores o evitar que España funcionara, trayendo ¿qué? O dirigentes populistas, comunistas, que no va directamente a la pobreza. Todavía la gente sigue creyendo que el comunismo puede funcionar. Si un tren va 100 veces a Barcelona y 100 veces descarrila, es que el tren no funciona. Pues nada, que es que no sea. Pues es que mira, Marx tenía buenas intenciones, pero su modelo no funciona. Lleva directamente a la pobreza. Dejar de hacer las cosas mal. Bueno, encantados los anglos de que tengamos buenos comunistas. Encantados. Pobreza. Corruptos. Perfecto. Alocados. Perfecto. Incompetentes. Perfecto. Esos los protegen. A eso no les atienta nadie. Tenemos un incompetente, un sátrapa, ese no lo va a atentar nadie. Están encantados todo de que está ahí. No va a llevar a la pobreza al enfrentamiento, con lo que desean. Pues sabes, yo creo que sí.
¿Conoces esta frase de Churchill? Justamente creo que fue en Yalta, preocupado por Argentina. Argentina entonces, pero bueno, perdemos otra cosa. Hizo, claro, Argentina, nos ayudaba aquí en la época del franquismo, por cierto, ¿no? Bueno, dijo Churchill a Roosevelt, y a Stalin, que Stalin también quería apoderarse de América. Señores, muy bien, hemos organizado esto del mundo. Por cierto, América, no nos podemos permitir que Argentina funcione. Vaya a ser el resto les imite y aquello despierte. No nos podemos permitir un tercer poder geoestratégico. Aquí estamos ya nosotros divididos el mundo. No nos podemos permitir un tercer geoestratégico. Por ellos. Bien, sí ha sido siempre. Sí ha sido siempre. Si despertamos, cuando votamos, si despertamos. Y yo, pues, como yo del poder político no espero nada, porque consideran que si hay uno bueno se lo van a cargar, lo van a comprar, los demás son hispanobobos o traidores, hay que ir a la sociedad civil. Yo por eso lo que yo promuevo, mis 20 medidas, son medidas que no tiene que ver el poder político, sino hablar con la sociedad civil y crear estructuras que hagan una unidad cada vez más estrecha de nuestros pueblos, como hace la Unión Europea, una unidad cada vez más estrecha, en la gastronomía, en el cine, en la cultura, un mercado entero del libro, crear un Amazon hispano. No hemos sido capaces de hacerlo, crear un Amazon hispano, que los libros cuesten lo mismo en los dos lados, que sea fácil la cultura, por supuesto el cine, como te he dicho, el arte, pero también la economía, una unión de empresarios hispanos, una conferencia iberoamericana de organizaciones empresariales. Esto, una calificación de universidades hispanas. Ya está bien someterse, serán mejoras o anglosajonas o no, pero yo quiero tener un certificado de calidad de universidades hispanas, con nuestros criterios culturales, que igual algunas son funciones, pero oye, es que lo que no puede ser es que veas a la clasificación internacional de las universidades hispanas, universales del mundo, y la primera hispana, no sé si la Universidad de Barcelona aparece en 200 y pico, la primera iberoamericana en el 300 y pico. ¿Pero esto qué es, hombre? ¿Esto qué es? O sea, que América, que fueron las primeras universidades del mundo después de las europeas, que a Salamanca la primera universidad de Europa o la tercera, según nos miremos, tenemos las primeras universidades del mundo. ¿De quién coño se lo crees? Hombre, es verdad que la corrupción, que la incompetencia, que el latrocinio, que la hispanobobería ha llevado que muchos académicos españoles estén comprados. Pero, hombre, no somos tan malos, no somos tan malos. Yo he estado fuera estudiando, cuando venía un norteamericano ponían la alfombra roja y todos adorando al norteamericano, tú ibas a su charla y decía paja lleno. Eso sí, le daba un nuevo término. Por eso lo importante de los nombres. Crea un nuevo término y se ha dado a dormir. Y luego los demás, ¿qué ha querido decir este hombre con esto? No decía nada. Yo, incluso si vas a los libros más vendidos en materia de ensayo, que los hispanobobos compran con frucción, como tú te lees, son de extranjeros, ¿por qué este señor está triunfando? ¿Qué es lo que dice de nuevo que no dijéramos antes nosotros? En los términos. Los términos y luego una campaña brutal detrás de promoción por los grupos de poder. A ver si despertamos de todo esto. Entonces hay muchas cosas que no dependen del poder político, del que yo no espero, sinceramente, nada. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Alberto, lo siento enormemente, pero todavía me queda tiempo para que tú lances una frase o un speak muy corto, como dicen los ingleses, algo muy cortito, pero muy impactante, que haga que la gente despierte. ¿Cómo podemos hacer que la gente despierte? Mateo 10:16. Os lanzo como ovejas entre lobos. Sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Esta última frase, los hispanos católicos no la han leído. La otra es divide et impera, unión hace de fuerza. Yo me veo en el mundo hispano conflictos absurdos entre nosotros por un prurito de que yo tengo la verdad absoluta. Cuidado, la historia no es una ciencia exacta. Nadie tiene la verdad absoluta. Primero nos unimos y luego ya discutimos entre nosotros quién es más guapo, más alto. Viendo actitudes incluso entre católicos, que yo soy católico, entonces la tradición católica es muy importante para el mundo hispano, pero no al costa de decir, o eres católico o no puedes estar aquí. Entonces, no, eso está sirviendo al diablo. El diablo, ¿qué hace? Divide, enfrenta y confunde. Cuando tú estás sirviendo la división, estás sirviendo al diablo, que lo sepas, aunque vayas de super guay católico de primera división. Tercer lugar, nos han engañado,
nos ha engañado, vivimos una farsa cognitiva, una farsa cognitiva. La Ilustración nació en los debates serenos del Saula de Salamanca y no en la sangre que corría por las aceras por la guillotina del país. Despertemos, queridos hispanos. Pues ya solo me queda agradecerte estos minutos en los cuales creo que has dicho una cantidad de verdades inmensas y me has abierto a mí un montón de caminos para futuros momentos en los cuales podamos hablar tú y yo o otras personas que puedan ayudar a la causa. Alberto Gil Ibáñez, pero da igual. Alberto ¡Ay! G. Ibáñez y ya está. Alberto Gil No, Ibáñez. no, ¿Y por qué te digo yo García, por Dios? da igual. La G es para misterio, me parece bien. No, 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 lo que pasa es que, bueno, como tú, esto lo tengo yo luego que editar, se me ha metido a mí en la cabeza, no No, pero pasa nada, lo da corto. igual. De Pero modo que da nos igual. volvemos Sí. a despedir. Alberto Gil Ibáñez, muchísimas gracias por haber estado conmigo y que todo vaya bien y España, España y la hispanidad, porque España es un trocito de la hispanidad, vayamos adelante y arreglemos este entuerto. Gracias. Así sea, José Antonio. Un abrazo.